Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Desde la apertura democrática en 1985, los grupos dominantes de la política se han dedicado a diseñar un sistema político que promueve la corrupción y a establecer un sistema de justicia que favorece la impunidad. En 2015 vivimos momentos de entusiasmo y esperanza cuando la justicia alcanzó a un gobierno delincuente que violó leyes y traicionó a la nación. Aquella campaña por la justicia y contra la impunidad, a pesar de sus errores, a veces falta de tacto político y a veces sesgos, dejó un saldo muy positivo para Guatemala. Aquel esfuerzo debió seguir, corregido y aumentado, porque el país lo necesita. El drama es que aquella campaña por la justicia tocó intereses, desmanteló organizaciones criminales y puso en jaque a la corrupción y a la impunidad. Y entonces ya no gustó tanto. Hoy guardan prisión o son perseguidos personajes, funcionarios y políticos de varios gobiernos y de varios sectores. Los grupos delincuentes que sienten como amenaza que se persiga la corrupción y se acabe la impunidad, con el apoyo del actual gobierno, se resisten a dejar sus posiciones de poder e intentan, una vez más, mantener y consolidar su control cómplice y con frecuencia criminal sobre el sistema de justicia. Esto sucederá en las próximas semanas o meses, pues se tendrán elecciones de gran trascendencia en la Corte Suprema de Justicia y en las Cortes de Apelaciones. Este proceso, por estar en juego la justicia y el Estado de Derecho, debe ser responsable y transparente, vigilado y fiscalizado. Si los próximos magistrados de las Cortes se acompañan de decencia y dignidad, tendrán la honrosa oportunidad de rescatar, independizar, fortalecer y dignificar la justicia. Pero si responden a los intereses del crimen organizado y la delincuencia política, serán los responsables de la consolidación de un sistema de justicia parcial, corrupto, criminal y capturado. Este momento estelar, este drama, sucede en las garras de un Estado incapaz de ofrecer certeza jurídica e incapaz de ofrecer condiciones para el desarrollo. Son muy sospechosos los nervios y las prisas de quienes dominan hoy el Congreso para elegir a los tripulantes de las Cortes de Justicia. Por eso, organizaciones de sociedad civil iniciaron acciones legales ante la Corte Constitucional por los vicios del proceso. Lo que debe tener claro la nación es que el futuro de Guatemala quedará marcado en la próxima elección de autoridades para el sistema de justicia. Es más, de eso dependerá el éxito o el fracaso del próximo gobierno. Por eso es de máxima importancia tomar conciencia y responsabilidad del momento que vive la República. Para nadie es secreto la devastación institucional acumulada y creciente que vive nuestra democracia y la amenaza que esto representa para el Estado de Derecho y para la libertad de la nación. Por eso es imprescindible que los ciudadanos demos seguimiento y vigilancia a la elección en las Cortes, una elección tan o más importante que la misma elección presidencial. Un Estado sin justicia y sin Estado de Derecho es un Estado fracasado y condenado a la oscuridad. Llegó la hora de despolitizar la justicia y de desjudicializar la política. Una democracia liberal y republicana solo sobrevive si tiene cortes independientes y una justicia pronta y cumplida e igual para todos. Construir una nación democrática, republicana y liberal necesita carácter, determinación y constancia, pero sobre todo, ciudadanos presentes.
La esencia de la democracia está en la alternabilidad en el poder, a través de elecciones libres y transparentes, por medio de las cuales llegan al gobierno los mejores de la sociedad. Para esto, es indispensable una ley electoral intachable y funcional, un Tribunal Electoral Supremo de verdad y cortes de justicia ejemplares que son las primeras en respetar la ley. En apariencia, Guatemala es una democracia desde hace más de 30 años. Cada 4 años, menos mal, los guatemaltecos acudimos a las urnas a depositar nuestro voto y confiamos el sistema de control y conteo a ciudadanos voluntarios. Así elegimos al siguiente grupo político que ocupará el poder. Desde la apertura democrática, las transferencias de mando han sido pacíficas. Pero, ¿es suficiente esto para llamarnos democracia? La evidencia choca con la realidad. Una democracia con procesos electorales viciados y manipulados, con clientelismo y corrupción para ganar elecciones, no es democracia. Una democracia en la que instancias como la Contraloría General de Cuentas, el Tribunal Supremo Electoral y las Cortes de Justicia toman decisiones arbitrarias y hasta ilegales, no es democracia. Una democracia que permite la participación política electoral de corruptos, bandidos, narcos y asesinos, no es democracia. El voto en Guatemala se convirtió en mercancía. Los contratos millonarios, plazas de trabajo, regalos, dinero en efectivo y hasta la amenaza son formas de lograr votos y voluntades. Votos que muchos políticos deben comprar o imponer, porque son incapaces de ganarlos con ideas y propuestas. El clientelismo político fue maliciosamente perfeccionado e institucionalizado, primero por la UNE, y lo siguieron el Patriota y Líder. En los 4 años del gobierno de Álvaro Colom, y con un gasto de varios miles de millones de quetzales en programas clientelares, la UNE construyó artificialmente el capital político de Sandra Torres y aseguró más de 1 millón de votos en las últimas 3 elecciones. El Patriota aprendió las mismas mañas y utilizó el clientelismo para llegar al gobierno en 2011, disputándose el poder con el partido líder de Manuel Valdizón. Otra millonaria maquinaria clientelar, corrupta y electorera, heredera de la UNE. Y en aquel entonces, otra amenaza para la democracia. En 2019 se incorporaron controles amañados y tramposos al financiamiento electoral y al acceso a medios de comunicación. Sandra Torres y la UNE, y Galdames y el partido oficial movilizaron gran cantidad de recursos para comprar el voto de miles de ciudadanos. A pesar del miedo y las amenazas, las denuncias, reportes y testimonios de sus supuestos delitos se cuentan por cientos. Vi a una señora que estaba muy bien organizada. Ella estuvo repartiendo bolsas de víveres de parte del partido UNE. También estuvo dando 200 quetzales y también escuché que el día de las votaciones iba a llevar un carro para acarrear gente para que fueran a votar por el mismo partido, por el partido UNE. A un familiar mío que detectaron que no pertenecía al partido de la UNE, que era contrario al partido de la UNE, para ser más específico, llegaron a ofrecerle hasta 500 quetzales para que entregara el DPI para no ir a votar al siguiente día. Pude experimentar antes de las votaciones cómo mis paisanos iban acarreando sus láminas, sus tubos de PVC, y estos fueron otorgados por el partido de la UNE. Esto iba a dar la confianza al partido de la UNE para que el próximo día iban a tener su voto. El día de las votaciones, esto era palpable, visible, de que iban los paisanos a votar y después iban a la sede del partido para que los anotaran, para que les dieran en la esquina de don fulano de tal su efectivo. Las merecidas derrotas de los grupos políticos
supuestos violadores de la ley, llegaron con un lamentable incremento en el abstencionismo electoral, urbano y rural. Simplemente, el ciudadano ya no cree en las mentiras de los políticos. Estos 4 partidos pretendieron construir una base de votantes utilizando redes mafiosas dirigidas por caciques locales para comprar y mover votos y así intentar ganar las elecciones. Hoy, Líder y Patriota ya no existen porque fueron cancelados por financiarse ilegalmente. La UNE y FCN deberían seguir el mismo camino. Frente a estas millonarias maquinarias electoreras mafiosas, es poco lo que pueden hacer los partidos pequeños, honestos y poco conocidos. Es muy difícil ganar una carrera compitiendo con tantas desventajas. Las democracias capturadas y amañadas por políticos ambiciosos y corruptos alejan al ciudadano de las urnas. Se debe perfeccionar la ley electoral y las autoridades deben ser las primeras en respetar y cumplir la ley, o la democracia guatemalteca seguirá acumulando cicatrices y heridas con pronóstico reservado. Para prosperar, la democracia necesita ciudadanos que creen en la democracia. Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy tengo el gusto de presentarles a la licenciada Claudia Escobar. Ella es abogada y notaria, tiene un máster en el área de Derecho Pluralista Público y Privado. También tiene un máster en Integración Regional y Globalización, ambas maestrías en España, y está estudiando una tercera maestría. Es profesora universitaria. Además de Guatemala, ha dado clases o da clases en las universidades de Georgetown y Harvard. Actualmente es titular de la Comisión de Expertos Internacionales en la Lucha contra la Corrupción. Además, tiene una historia de lucha contra la corrupción muy importante. En esa comisión de la que es parte, están trabajando en Ecuador, según entiendo, un país donde acusan a quienes persiguen la corrupción y tratan de pelear contra la impunidad. Los acusan que es un ataque de la derecha, como también sucedió en Brasil contra el gobierno de Lula, y como en el caso de Guatemala, que había un gobierno de derecha, lo acusaban de que el ataque contra la corrupción y la impunidad venía de la izquierda. Las contradicciones de América Latina. Licenciada Escobar, bienvenida a Razón de Estado. Es un honor tenerla en esta tribuna. Sé que su hermano, el hermano de su madre, fue asesinado en 1999 por denunciar la existencia de mafias en la aduana de la frontera entre México y Guatemala. También sé que quienes la conocen la describen como una persona honesta, decente, valiente y capaz. Y debo subrayar valiente, porque viendo su trayectoria uno no puede más que admirarla como ciudadana, como mujer guatemalteca y como una gran profesional de la justicia. Una de sus afirmaciones ha sido: si la justicia falla, lo demás colapsa. Usted también tiene una serie de reconocimientos de la Universidad de Harvard, uno muy importante, otro, por cierto, del National Endowment for Democracy, que se lo dieron en el Congreso de Estados Unidos, que es el Premio a la Democracia, que por cierto fue en 2017, y la emoción que le provocó el haber recibido ese premio, pues vimos que le costó mucho dar las palabras de agradecimiento entre las lágrimas. Y uno entiende por qué, porque su lucha no ha sido fácil y las consecuencias que le han traído tampoco. Entrando a la entrevista, licenciada Escobar, ¿Guatemala es un estado capturado ya, sí o no? Bueno, yo creo que Guatemala tiene síntomas serios de un estado que está realmente capturado por el crimen organizado. Y yo creo que uno de esos síntomas es la falta de independencia en el sistema de justicia. Creo que eso es grave. Existen varios indicadores que lo demuestran. El hecho de que Guatemala también esté entre los países que tienen mayores índices de la percepción contra la corrupción también demuestra esa fragilidad del Estado. Entonces, creo que estamos viendo hacia el precipicio y falta o que
cambiemos el rumbo o que nos den un empujón para convertirnos en un Estado fallido. Licenciada, la razón principal de esta entrevista tiene que ver con el momento que está viviendo Guatemala después del proceso de elecciones, donde ya tenemos un presidente electo que va a enfrentar desafíos extraordinarios. Y como usted dice, cuando el sistema de justicia no es independiente y tiene esos síntomas de que está constantemente intentando, en riesgo de ser capturado por los grupos criminales que tienen distintos intereses económicos, políticos o criminales. Claro. Y entonces lo que hacen es cooptar el sistema de justicia, y como estamos ahora en el momento en que se van a definir las dos comisiones de postulación que realmente ya fueron juramentadas el día de ayer, después de un proceso muy cuestionado contra el que ya hay pues un amparo en la Corte de Constitucionalidad, se buscaría que se elijan a través de este proceso que le toca por tiempo 135 magistrados para las salas de Corte de Apelaciones y luego pues los 13 magistrados titulares para la Corte Suprema de Justicia. Y evidentemente, con lo que logró hacer la CICIG en el 2015, los cientos de acusados de corrupción y distintos crímenes que están siendo procesados, prisión preventiva y demás complejidades que tiene nuestro sistema, pues hay demasiados intereses en juego. Y por eso estamos viendo las prisas del Congreso actual, donde los grupos criminales que tienen una enorme influencia en este Congreso están, digamos, apretando el acelerador para que estas comisiones elijan ya los nuevos magistrados para ambos espacios del sistema de justicia, sin duda alguna para seguir privilegiando y buscando esos intereses económicos, políticos o criminales. ¿Por qué es tan delicado para Guatemala el que esto salga mal? Bueno, mire, porque no debe de haber realmente nombramientos políticos, y lo que hemos visto en las últimas elecciones de magistrados, las que se dieron en el año 2014, fue evidente que los nombramientos eran nombramientos políticos, que obedecían a intereses que no eran los intereses de la justicia. Y las comisiones de postulación que fueron creadas constitucionalmente precisamente para evitar eso, se fueron deteriorando, y lo que vemos es que ahora son un instrumento para llevar al sistema de justicia a personas que no son las idóneas, que no son las más competentes, que no son las más capaces y que muchas veces no tienen la experiencia para poder conocer esos casos que son tan delicados, tanto en apelaciones como en la Corte Suprema de Justicia. Con la participación que tuvimos de ciudadanos en las elecciones generales, que fue solo un 42%, algo que en un país como Guatemala, con una democracia tan deteriorada y tan debilitada, pues es un número muy bajo, peligrosamente bajo. Aún es más complejo en un proceso que tiene el grado de complejidad que tienen este proceso de comisiones de postulación para hacer el recambio que toca en Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué es importante que la ciudadanía acompañe este proceso, insistiendo sobre el tema que si la justicia falla colapsa todo y que si la justicia no es independiente, pues somos cada vez más una especie de Estado criminal o narcoestado o Estado fallido? Bueno, yo creo que es muy importante que la ciudadanía entienda que la independencia judicial no es un tema de jueces o de abogados, que realmente es un derecho fundamental de los ciudadanos el contar con jueces independientes, imparciales, honestos, porque ellos son los que van a garantizar todos los demás derechos. O sea, sin justicia independiente, todos los demás derechos de la libertad, el derecho a la educación, el derecho laboral, todos los demás derechos están en juego porque los jueces no son independientes y capaces de conocer los casos con objetividad, sino que van a resolver en base a los intereses por los cuales llegaron al poder. Y es grave cuando se trata de jueces de las altas cortes. Y eso pues está estudiado, analizado por diferentes expertos. No solo sucede en Guatemala, sucede en muchos otros países el tema de independencia judicial, y hemos visto que aquellos que han logrado garantizar esa independencia coincidentemente son los países que tienen mayores índices de desarrollo. Por eso es importante el tema de independencia judicial. Este modelo de comisiones de postulación ha contaminado a las instituciones que la conforman. En el Colegio de Abogados se ven campañas electorales tan burdas como las campañas presidenciales que vimos recientemente en las elecciones generales. Existen 12 facultades de Derecho, algunas de las cuales no tienen prácticamente alumnos. ¿Hay forma de que el actual modelo funcione con estas características? Bueno, yo creo que debiera haber una gran auditoría social, se debiera exigir que
antes que las comisiones conozcan los perfiles de los candidatos, haya un proceso objetivo que valide esos currículums. Y quien debiera hacer ese trabajo realmente es el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura tiene la función de velar porque los funcionarios del sistema de justicia lleguen por oposición o por méritos. Sin embargo, no ha cumplido esa función. O sea, hay aquí, creo yo, un conflicto entre la ley de comisiones de postulación, que es una ley general, versus la ley del Consejo de la Judicatura, que es una ley específica. Y ahí creo yo que es donde se generan los problemas y donde debiéramos de tratar de verificar que se cumplan con esos parámetros que debieran de tener los magistrados. Creo que efectivamente las instituciones que integran las comisiones de postulación han sufrido una desacreditación, empezando por la academia. Anteriormente, cuando se crearon las comisiones de postulación, habían 4 universidades con facultades de Derecho, todas ellas de mucho prestigio, empezando por la Universidad Nacional, que era la Universidad San Carlos. Sin embargo, en el transcurso del tiempo hemos visto que han surgido universidades de Derecho con el único fin de colocar ahí a un decano que pueda nombrar magistrados. Es ese proceso de captura del Estado que hemos venido sufriendo en Guatemala, que tiene como principal elemento o eje de trabajo pues la captura del sistema de justicia. Licenciada Escobar, cuéntenos un poco de los motivos que la hicieron tener que salir de Guatemala, porque estamos claros de que usted sufrió amenazas, vivió momentos muy difíciles precisamente cuando se estaba tratando de consolidar en un momento determinado un sistema de corrupción en Guatemala. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, mire, la razón que me llevó a mí y a mi familia a tener que salir de Guatemala fue precisamente el convencimiento de que el Estado de Derecho no funciona y que sin Estado de Derecho no tenemos garantías para realmente ejercer la labor que nos corresponde en nuestra sociedad. Yo personalmente fui testigo, fui víctima, digamos así, de la injerencia en el sistema de justicia cuando el diputado Woody Ribreda, quien había sido presidente del Congreso y era la persona más cercana al presidente Otto Pérez Molina, trató de incidir en una resolución judicial buscando favorecer al partido político en ese momento en el poder, que era el partido político del Patriota, y a cambio de la resolución judicial que ellos pretendían que fuera favorable, me garantizaban mi elección como magistrada en la sala de apelaciones. Sí, muy grave. Y realmente, a pesar de que aquellos momentos cuando con el apoyo y el trabajo de CICIG, el Ministerio Público y lo que hacían, jueces y magistrados, como es el caso suyo, valientes, honestos, transparentes, pues fue un momento de esperanza en el que vimos que había posibilidades de empezar a fortalecer el sistema de justicia y bueno, perfeccionarlo. Sin embargo, estamos otra vez en un momento donde son evidentes esas luchas internas entre los grupos de poder, especialmente los grupos criminales, que quieren a toda costa mantener un sistema de impunidad donde no funcione el sistema de justicia. ¿Qué podemos hacer para detener esto? ¿Se logra exponiéndolo, denunciándolo, diciendo los nombres y apellidos de estos personajes en el Congreso, que para ellos probablemente sea una cuestión de libertad o de cárcel el que logren manipular este proceso si no logran armar su andamiaje de impunidad? Yo creo que denunciarlo es un primer paso, pero no basta con denunciarlo, porque si tenemos un sistema de justicia que está capturado, nos topamos con una pared de impunidad, realmente un muro de impunidad que está sosteniéndolo el sistema de justicia. Yo creo que hacen falta grandes reformas y vimos en los últimos años un esfuerzo porque se reformara la Constitución en el tema del sector justicia, que fue precisamente fallido, digamos, ese intento. En el Congreso no se permitió que se reformara el sistema de justicia. Mientras eso no suceda, vamos a continuar con el mismo círculo vicioso que tuvimos hace 5 años, que tuvimos el periodo anterior, en la época castresana, cuando él también expuso la gravedad de la manera en que se estaban eligiendo los magistrados. Esto no es nuevo. Sin embargo, no hemos sido capaces de articular una reforma constitucional que es requisito indispensable. O sea, ¿cómo podemos tener un sistema de justicia cuando los magistrados de las altas cortes están sujetos cada 5 años al poder político para continuar ejerciendo su labor? Sí, así es. Y en la última oportunidad en la que se pudo haber hecho esa gran reforma al sistema de justicia, el Congreso usó de excusa algunos errores que efectivamente cometió especialmente la CICIG en el haber querido mezclar algunos temas que no iban realmente como el sentido principal de lo que era la reforma al sistema de justicia, y entonces pues usaron esa excusa para retirarse del esfuerzo por
completo en vez de haber sido responsables, honestos y haber hecho la parte de la reforma que era indispensable. Claro, y ahí hay una responsabilidad de los guatemaltecos, porque yo creo que la reforma constitucional es un deber que tenemos como ciudadanos y todos los sectores tendríamos que haber llegado a un acuerdo de cuáles eran esos puntos básicos, claves, sobre los cuales no podíamos haber permitido, digamos, que hubiera una negociación política para poder blindar esa reforma que hace falta y que es indispensable. Licenciada Escobar, la Corte Suprema de Justicia tiene una importancia muy grande porque todos los antejuicios, por ejemplo, contra funcionarios acusados de cometer delitos, pues pasan por ese filtro que es la Corte Suprema. Hemos visto recientemente que en muchos casos, pues al final no se resuelven, se duermen el sueño de los justos, como dicen, en esta judicatura y jamás llegan a discutirse. ¿Qué podemos esperar en esta elección, en este cambio de magistrados en la Corte Suprema de Justicia? ¿Es posible llegar a tener una Corte Suprema que esté a la altura de las circunstancias que el país necesita? Mire, lamentablemente creo que soy un poco pesimista en ese caso, lo veo con mucha dificultad, primero porque las comisiones de postulación siguen siendo las mismas, siguen siendo integradas por universidades que prácticamente no existen, que únicamente son universidades de papel, donde no hay alumnos, donde no hay carreras formales de derecho. Eso es grave. Y el otro elemento es que quienes van a elegir a esos magistrados es el Congreso actual. Sí. No es el Congreso que fue electo, es un Congreso sobre el cual hay muchas investigaciones, hay solicitudes de antejuicio sobre algunos de los diputados y ellos van a garantizar que quienes queden en las altas cortes sean personas que les favorezcan en el momento de que se conozcan ya estos se casos. Están, digamos, iniciando acciones en contra de la forma, la velocidad y el fondo con el que se están, con el que están buscando lograr que queden las comisiones ya listas para poder presentar los candidatos a las diferentes cortes. ¿Usted cree que es factible y que la Corte de Constitucionalidad va a poner un alto a este proceso porque obviamente las intenciones no tienen nada de bueno? Bueno, mire, en el periodo anterior vimos que se presentaron 80 amparos en contra del proceso de comisiones de postulación y la Corte de Constitucionalidad avaló el proceso, o sea que no podemos saber, esta es una corte distinta, eso es cierto, pero tendríamos que esperar a ver cómo van resolviendo los casos que se les presentan. Ya. Lo importante es insistir, aunque al final se quede nada más en palabras, que si los guatemaltecos no somos capaces de rescatar nuestro sistema de justicia y lograr un organismo judicial independiente, fuerte, con los, digamos, juristas más capaces y probos que tiene Guatemala, realmente somos un país a la deriva con unas perspectivas muy oscuras. ¿Es una afirmación exagerada esta o no? No, no creo que sea exagerada, creo que es de preocuparse, creo que tenemos todos que reflexionar sobre cuál es el rol que estamos jugando y el papel que nos corresponde. Porque también parte del problema es que muchos abogados que tienen esas características que necesitaríamos en esas cortes no participan. O sea, hay una apatía del gremio de personas porque en Guatemala existen esas personas. O sea, yo sí creo que dentro del gremio hay suficientes personas que pudieran participar, pero ven el proceso o con indiferencia o con desánimo y no participan en los procesos. ¿Diría usted, licenciada, que somos una especie de país huérfano, un país en el que sus élites simplemente se abstraen, son indiferentes y abandonan un proceso tan esencial, casi más importante que el mismo proceso electoral para escoger presidente, el hecho de que al final terminen nuestra Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones en manos de personajes que lo que van a ir a hacer es proteger intereses económicos, políticos o criminales? Lamentablemente creo que sí, creo que las élites tienen una responsabilidad enorme en lo que está sucediendo en Guatemala y especialmente en el sistema de justicia, porque también muchas veces han querido incidir en el tema de los nombramientos y su propia desconfianza hacia la independencia judicial hace que quieran incidir en los nombramientos, tratando de poner a personas que vayan a ser cercanas a sus círculos, en lugar de tratar de privilegiar la independencia judicial. Pues licenciada Escobar, es un privilegio tenerla en Guatemala, aunque sea por unos días.
Sabemos que ya está por partir del país, lo cual es bueno para usted, no es bueno para Guatemala. Su presencia aquí pues, habría sido siempre muy positiva y algo bueno para Guatemala, porque es precisamente profesionales de la justicia como usted los que nuestro país necesita, pero absolutamente entendemos las circunstancias. Muchas gracias por habernos dado este tiempo. Le deseamos mucha suerte y no nos olvide, esperamos que siempre esté presente como lo ha hecho y que siga poniendo los puntos sobre las sillas sobre lo que pasa en Guatemala, porque siempre es bueno pues, tener una voz que señala, dice las cosas con la experiencia y sobre todo con la autoridad que usted puede hacerlo. Muchas gracias. A ustedes también, muchas gracias. Esto es Razón de Estado. Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Esta semana haremos unas reflexiones postelectorales. Vamos a hablar de algunos temas estructurales que ustedes habrán visto en el documental, llaman mucho la atención, así que presento rápido a mis invitados. Tengo a Mario Young, director de proyección del CACIF, a Hugo Novales, él es analista e investigador en temas de partidos políticos y asuntos electorales, y Adrián Zapata, que es abogado y también analista independiente. Bienvenidos a Razón de Estado. Bueno. Pues bueno, les comentaba yo que hay que hacer una reflexión postelectoral. Algunos temas estructurales que nos ocupan se refieren a prácticas que no son deseables en materia de campañas políticas. Vemos la entrega directamente de regalos o incluso de efectivo. Hemos visto prácticamente incluso entrega de efectivo en algunos casos por parte de candidatos que para atraer votos pues intentan de alguna forma persuadir a sus votantes, aprovechándose lógicamente de esa necesidad tan manifiesta que hay en nuestro país. Mario, ¿cuál es tu lectura de entrada de este problema? ¿Por qué ocurre esta práctica? Está prohibida en ley, pero ocurre. ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué no vemos acción concreta de parte del gobierno para sancionar estas prácticas? Yo creo que para empezar, como mencionas, está sancionado en la ley electoral, y es algo que las autoridades que ya tienen que hacer ese trabajo lo comiencen a realizar, le den seguimiento a las denuncias, el tribunal también lo tiene que hacer. Razones, pues pueden haber muchas, sabemos de la necesidad que hay en nuestro país y muchos políticos aprovechan de eso. Pero hay diferentes frentes donde se tiene que atacar esto. Entonces, comencemos con las autoridades que tienen que dar seguimiento a las denuncias, muchas veces explícitas, y que se sepa que eso no se puede hacer y que la ley se tiene que cumplir. ¿Es simplemente un problema de falta de verificación, falta de acción del Ministerio Público? ¿Cuál es tu lectura global del problema? Yo creo que es un problema bien complejo y tal vez habría que separarlo en varias como categorías, porque una parte puede ser la compra de votos con dinero en efectivo o la compra de votos con láminas, etcétera, con regalos concretamente. Otra puede ser el desarrollo ya de relaciones clientelares de más largo plazo entre un patrón, que llamamos, que podría ser un alcalde o un diputado, y un segmento particular del electorado. Pero en ambos casos lo que vemos es efectivamente una debilidad del Tribunal Supremo Electoral, claro, una debilidad tal vez del Ministerio Público, pero tomemos en cuenta que, por ejemplo, en el caso del tribunal, el tribunal no puede monitorear el gasto en 333 campañas, 440 campañas multiplicadas por 29 partidos políticos. O sea, puede recibir los informes de los partidos políticos, pero no puede ir a verificar concretamente cada una de esas campañas. Entonces, una buena parte de eso tiene que ver con que los partidos que compiten en la elección y que se ven afectados por la compra de votos tengan que denunciar, o con que organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, hagan el trabajo de fiscalización y denuncien. Esa es una cuestión. Luego está el asunto de que el voto en Guatemala es secreto, y ha sido secreto por lo menos desde que tenemos la Constitución como está en este momento y la ley electoral, pero los votantes generalmente no están conscientes de esta secretividad y se sienten vulnerables frente a los políticos que pretenden comprarlos con votos. Entonces también hay un factor ahí que podría ser casi cultural, en el sentido de que los votantes no se sienten protegidos, por así decirlo, en la secretividad de su voto. Y entonces ahí es otro de los aspectos por donde creo yo que debe atacarse el problema. Adrián, ¿cuál es tu lectura? Bueno, yo coincido un poco con Hugo en el sentido de que tenemos que abordarlo desde dos extremos. Uno, en efecto, es la responsabilidad de las instituciones de control frente a un proceso electoral, y no solamente en el proceso, sino cuando hablo de unidades de control, me remito también al papel de la Contraloría General de Cuentas, por ejemplo, dentro del ejercicio del partido que está en el gobierno previo a las elecciones, para controlar justamente esta fuga de recursos con fines clientelares.
De igual forma el MP frente a los posibles delitos, ya sea en el periodo electoral como en otro tipo de cuestiones, en delitos administrativos y qué sé yo. Es decir, voy al tema de las unidades de control en las cuales el pilar en cuanto al fortalecimiento institucional es básico. Y el otro es la inmensa responsabilidad de nuestro sistema político como tal. Es decir, la descomposición de la clase política que hemos padecido desde el inicio de la era democrática, que ha desembocado justamente en que cada 4 años lo que tenemos es un campamento de verano, que es cuando afloran, estilo los sonpopos de mayo, toda la gente que quiere hacer de alguna medida política mediante un abandono continuo de lo que es realmente el rol de una organización política en la vida nacional. Y es allí donde también pues afloran estas prácticas que, si lo conjugamos con este abandono en el tema institucional para el control, pues tenemos la tormenta perfecta para que se den extremos como los que tú refieres. Ahora es burdo, porque vimos en esta campaña, por ejemplo, hay unas tomas que habrán visto en el documental, por ejemplo, hay una motocicleta que entrega, entiendo, la UNE, por ejemplo. Vimos al partido oficial, que esto además fue relativamente bien documentado. Vimos al partido oficial aprovechándose de esa maquinaria del Ministerio de Desarrollo Social, de algunos otros programas de gobierno, para entregar directamente fertilizante, cualquier otro tipo de insumos. Pero no pasa nada. Y es que en serio estoy hablando de casos que están documentados. Si queremos ser más extremos, vamos a 2015. Manuel Valdizón rifaba carros en los mitines. Y no pasa nada. Y están las imágenes y hay más o menos documentación. O sea, sí hay una falta de voluntad de las autoridades y es una sinvergüenzada, Mario. Vamos a ver, desde el 2015 tenemos un desarrollo diferente de las instituciones en el país, específicamente en el tema de justicia. Entonces creo que sería importante que otra línea que se tiene que fortalecer es el tema de delitos electorales, específicamente con este tema que mencionas. Porque sí, digamos, en corto plazo sí el MP tiene que accionar, si así fuera el caso, tiene que investigar y el juzgado tiene que determinar una cosa u otra. En el mediano plazo, ya mencionan, hay temas de relaciones caudillistas, y en el largo plazo la forma que miramos clientelismo en el país tiene que ver con el tipo de país que tenemos. Entonces, comencemos con lo básico de que hay que pedir a las autoridades, presionar de diferentes formas de que haga su labor. O sea, la ley ahí está, y tiene que seguir un proceso, el debido proceso, y el organismo judicial y un juez va a determinar lo que tiene que hacerse. Y tiene que servir como ejemplo también en los partidos políticos para ir cambiando este tipo de prácticas. Ahora, Hugo decía algo que es bastante, que puede ser una perogrullada, pero que es cierto, ¿no? O sea, el Tribunal Supremo Electoral o el Ministerio Público no pueden estar evidentemente en 340 municipios viendo hasta el último rincón que si dan un pan con dinero. Ese tipo de cosas lógicamente no son posibles, pero lo que estoy planteando es por qué no hay un escarmiento ejemplar. Porque un poco la justicia funciona así. Los casos son ejemplares. De pronto hay un caso icónico que sirve luego como referencia para disuadir. ¿Por qué no hay esos casos icónicos? Yo creo que no es tanto así, yo creo que no es un tema de reacción. Justamente ese es el problema de visión que tenemos en este tipo de cuestiones. Yo creo que el tema tiene que ir más allá y tiene que ser más de prevención en función de una legislación adecuada. El mejor control no es precisamente el represivo ante la comisión de un acto. Yo creo que la mejor forma es un diseño más adecuado en lo que se refiere a nuestra dinámica política. Pero Adrián, no tiene que reaccionar el Estado si hay una persona dando dinero. Por supuesto, pero debería ser diseñado para que esto fuera incluso acotado y de mayor facilidad para su abordaje, no como lo que decía justamente en cuanto al volumen, que ni el Tribunal Supremo Electoral ni el MP se da abasto. Ahora, ojo, y aquí es algo bien importante. Justamente este tipo de cuestiones son las que se trataron de acotar, que es un excelente ejercicio y yo, por lo menos, aplaudo la intención en la última reforma a la ley electoral. Creo que es indispensable entender que ese primer paso, justamente con la puerta abierta para que después de cada ejercicio se revise, vale muchísimo para nuestra democracia. Ahora, que hay muchos reclamos, que hay una satanización en algunas cuestiones evidente por la debilidad del Tribunal Supremo Electoral y algunos corchos, que por qué no mencionarlo. También hay otra que es que muchos de los señalamientos para satanizar la reforma realmente son bastante, por qué no decirlo, hasta ridículos. Es decir, el diseño desde la normativa bajo cualquier visión es preferible para tener que abordar toda esta cacería que tú refieres, que sin duda no estoy hablando de impunidad, pero creo que la mejor forma es hacer perfectible nuestro sistema electoral para que justamente en este marco regulatorio tengamos estos casos que pudieran ser excepcionales, que requerirán un castigo que será más fácil. Yo quisiera tal vez agregar aquí un tema que creo que es importante. Vamos a ver, hay que situar el problema en su justa dimensión,
porque, como decía, es complejo y además es muy diverso. O sea, hay casos en donde, por ejemplo, es el candidato que tiene acceso a financiamiento privado, por ejemplo, y reparte efectivo entre los potenciales votantes. Otros casos pueden ser la repartición de vales, por ejemplo, lo que vimos con el pago de los expac, que ya es digamos, recurrente a lo largo de varias elecciones. Con recursos públicos, ¿no? Con recursos públicos. Entonces, digamos que son dos problemas separados, claro, y habría que abordarlos también con estrategias separadas, porque entonces, en el primero, lo que podemos decir es que hay un problema en donde se daña la competencia política, digamos. Y si se daña la competencia política, eso es algo que le compete más al tribunal de regular y sobre la base generalmente de denuncias de los competidores afectados. Ese es, digamos, un abordaje que yo tendría. Podríamos abordarlo desde la perspectiva también del uso de recursos públicos. Esto le compete más, por ejemplo, a la Contraloría. Yo recuerdo que ya en 2015 sí hubo un caso en contra de la diputada Emiliana Mazariegos porque se estaban repartiendo bolsas seguras, que eran las bolsas de alimentos, digamos, del gobierno, con la foto, en Huehuetenango, con la foto de la diputada Mazariegos. Entonces, ahí, digamos, se puede abordar de otra manera, desde la perspectiva del uso de recursos públicos. Y finalmente, creo, hay un problema en donde esto, en cierto sentido, menoscaba, por así decirlo, la dignidad de las personas al forzarlos a ejercer o a no poder ejercer de manera autónoma un derecho que es el voto. Y eso ya tiene un problema que es, o tiene una solución que es todavía más grande, que tiene que ver con formación política, formación ciudadana, etcétera. Y solo, tal vez termino acá. Lo que tenemos que recordar, creo yo, es que esto, cuando decía que tenemos que situarlo en su justa dimensión, no tenemos en este momento datos que nos indiquen qué tan efectivo es. No sé si me explico. Los políticos lo hacen de manera muy rudimentaria, pero no sabemos si alguien ha ganado una elección comprando votos. Eso es muy interesante lo que dice Hugo. Lo que es cierto es que, independientemente de la estrategia, por ejemplo, tomamos el partido oficial, evidentemente no es tan eficiente la estrategia, aunque tampoco la penetración de la estrategia fue tal vez de la magnitud que hubiesen querido. Pero vamos a ver, de todas formas, a lo mejor no cambia una elección presidencial. A lo mejor no cambia una elección presidencial, pero en las elecciones locales sí. Estoy seguro que hay narcoalcaldías, por ejemplo, que seguramente se construyen a base de dádivas como las que estoy mencionando. Eso influye luego en las diputaciones. Hay diputados que logran entrar con una estrategia clientelar. Es decir, sí estamos rompiendo las reglas del juego y estamos generando un desbalance. Y ahí, Mario, me gustaría un poco ir acotando a lo que decía Adrián, y también lo mencionaba Hugo. Adrián habla un poco de la prevención en tema legislativo. ¿Qué tanto más se puede hacer desde el punto legislativo, digo? Porque ya es un problema endémico de que el narcotráfico pone dinero, se usan recursos públicos. Es ilegal, ya sabemos que es ilegal. ¿Qué tanto más se puede hacer en el plano legislativo? Yo diría que ahí la respuesta la tendría la misma autoridad que tiene que hacerlo. Digamos, ahorita vamos a entrar en un proceso donde el MP ojalá comience a ver el tema. Y es un tema primero de alcance, como mencionan, son 340 municipalidades. ¿Cuánto dinero ilícito puede haber entrado ahí? ¿Cuántas dádivas se pudieron haber dado? Entonces, sí, el problema de este tema, como bien mencionan, creo que tiene más efecto a nivel municipal que a nivel nacional. Por ejemplo, el caso Valdizón, que no ganó la elección a pesar de todo lo que estaba haciendo, es muy interesante de ver. Pero sí puso alcaldes y puso diputados. Entonces, creo yo que aquí es un tema, desde mi punto de vista, más institucional que puramente legislativo. O sea, hay que aumentar el alcance y la intensidad de las instituciones que controlan este tema y que logren tomar todas las... Es que, pongamos a ver cuántos, 340 municipios, cuántos, como mencionaba Hugo, cuántos candidatos habían, por lo menos supongamos que sea uno por municipio. Entonces, de verdad el MP llega a todos, el tribunal lo hace, en la Contraloría. Entonces, claro, pero por eso hablo de castigos ejemplares, porque no agarras un caso icónico, porque pasa mismo con la corrupción. La línea no es toda la corrupción en las aduanas, evidentemente, pero fue un caso ejemplar. No, mira, sí pasa lo mismo con la corrupción en chiquito, y solo quisiera señalar esto. Pareciera que esto es como una especie de institución informal, ¿verdad? En donde entonces tenemos un conjunto de instituciones formales, digamos, regulaciones, leyes, tenemos al Tribunal Supremo Electoral, tenemos al Ministerio Público, etcétera, pero que no empatan con algo que está muy arraigado en la cultura de los ciudadanos. O sea, no es victimario, el que recibe la bolsa no va a denunciar, por ejemplo. Por ejemplo, eso pasa. Ni el partido competidor tampoco. Ahora, ojo, yo difiero mucho de lo que decía Carlos, porque, a ver, con ese volumen de denuncias y con lo frecuente, porque se ha vuelto una norma, hacer así la campaña, lo que vamos a caer es en un desastre, porque entonces es justicia selectiva. Porque la capacidad de las instituciones de control es limitada para poder entrarle a todo. Entonces, si lo priorizas, entonces justicia selectiva. Pero siempre es selectiva la justicia. No, es selectiva frente a quien incumplió. Pero en este caso, cuando tienes un universo de una práctica,
Cuando tú escojas a uno, ¿qué va a pasar con los demás? O ese uno, ¿cómo va a señalar a los demás? Yo sí creo que la idea o la salida debería ser, es decir, el país en este tema está enfermo y no precisamente de una gripecita. Esto es una enfermedad muy seria que no requiere homeopatía, requiere antibiótico. En lo personal, yo soy muy amigo de la prohibición del financiamiento privado y de controles más severos, de campañas más cortas. Pero eso evitaría que el narcotráfico financie campañas ilegalmente. Si tú haces un financiamiento exclusivamente público, por supuesto. Yo diría, Edgar, hay una reducción del límite de gastos de campaña en relación a 2015. Digamos, en 2015 teníamos un límite de $1 por cada ciudadano empadronado y ahora tenemos 50 centavos de dólar por cada ciudadano empadronado. Tenemos también una provisión importante de financiamiento público indirecto como resultado de la reforma a la ley electoral de 2016. Sí hay una disminución en el volumen del gasto de los partidos políticos, tanto el registrado como el no registrado. O sea, nosotros vemos cómo la propaganda, alguno de este dinero, o una parte de este dinero se canalizó. De manera formal, Hugo, ¿eh? Sí, pero digamos que una parte del dinero se canalizó hacia el clientelismo, pero no hay un incremento del volumen del clientelismo este año con respecto a años anteriores, o por lo menos no hay pruebas de eso, no que esté documentado o no que esté, digamos, que sea visible, que sea notorio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo pienso que sí, las regulaciones más estrictas en materia de financiamiento pueden inhibir a los financistas y pueden inhibir a los políticos. Pero Hugo, a ver, vamos los tres, ya estamos quedándonos sin tiempo. Sí, es cierto, se hicieron cambios importantes en materia de financiamiento privado. De hecho, el financiamiento privado esta vez no fue determinante para la presidencial. Exactamente. Pero siguió siendo el mismo problema en las alcaldías. O sea, sigue habiendo narcoalcaldes y eso no es culpa del financiamiento privado. Bueno, sí, pero es que eso no se va a resolver desde la ley electoral tampoco. Es culpa del Tribunal Supremo Electoral, porque imagínate, es que hay una... Bueno, si les tuvieron problemas para contar en la primera vuelta, imagínate este abordaje. O sea, no, yo sí insisto en que el problema tiene que ser en diseño. Obviamente no apelo a la impunidad, pero creo que si queremos una solución real, tenemos que ser más decididos en función de un cambio de sistema, pero a fondo. No, yo no quisiera ser derrotista tampoco y decir que no se puede hacer nada, pero hay que solo señalar una cosa, y perdón Mario. El problema es que haya narcoalcaldes o el problema es que haya narcos. Porque es que si hay un narco, es el Ministerio Público el que tiene que actuar contra el narco. No sé si me explico. Sí, es un problema estructural. Para cerrar la discusión, nada más quiero escuchar la opinión de Mario. Que el financiamiento público exclusivo resolvería el problema. Desde mi punto de vista, no. Digamos, creo que es una discusión de ciencia política que... no se va a votar ahora. Pero creo que hay que tener un balance. Y en todo caso, el tema de financiamiento privado debe hacerse de una forma más fácil. Debe hacerse de una forma más... el problema con la reforma de 2016 tenía dos temas que quedaron, desde mi punto de vista, no quedaron bien. Uno era el tema de vinculación y el otro era el tema de los 6 meses de los libros contables y contribuciones. El problema ahí era que estaba muy ambigua la forma que se hizo el artículo. Y cuando uno preguntaba a la autoridad cuál era la forma correcta de hacerlo, no aclaraba, no daba una respuesta clara. Como en todos los temas. Como en todos los temas. También había un tema que todos los financistas tenían que sacar libros contables, que está bien, pero digamos, bueno, entonces, pero no especificó el tipo de aporte que tenía que darse. Entonces, por ejemplo, Juan Pérez, en el interior del país, invitaba a chuchitos a su candidato, no tenía libro contable y queda en el delito de financiamiento no reportado. Entonces, sí, el financiamiento privado tiene que existir desde mi punto de vista y tiene que existir de una manera que balancee. ¿Por qué vamos a asumir que el financiamiento público no está sujeto a corrupción? Para empezar? Claro, ese es el tema. Lamentablemente lo que no hay es tiempo, pero les prometo que va a haber otro programa sobre el financiamiento porque de verdad que hay que abordarlo. Les agradezco a los tres de verdad por este interesante debate y también a ustedes por acompañarnos en esta edición de Razón de Estado.